Chalón, chalón, querida familia, querido pueblo escogido, nuestro Padre Yahweh. Eh, Quiero en este Yom, en este nuevo día, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pidiéndole a nuestro Padre Yahweh Sebaot, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que llene de bendiciones a esta familia, a este pueblito. Somos poquitos en persona, pero grande pueblo. Grande, grande en la sabiduría de nuestro Padre. ¿Verdad? Quiero continuar con el tema porque, ¿verdad? Ya es la tercera parte esta. Para continuar rápidamente y aprovechar el tiempo, voy a pedir permiso a nuestro Padre para iniciar con esta tercera parte del tema de nombres verdaderos de Yahweh y Yahshua. Voy a pedir permiso a nuestro Padre para iniciar. Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam, asher ba'arvanu mikol, hamim benatan, lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Amén. Amén. Acuérdense que siempre lo hago primero en hebreo y luego ya en español, ¿verdad? Bueno, continuamos con este tema tan precioso y tan importante para todos nosotros. Muy importante conocer bien, que nos quede bien claro. Y si hay dudas, preguntas, por favor, con toda confianza, háganlas. Cualquier duda que tengan, pregunta. No crean que es mínima, toda pregunta es importante. Toda la pregunta, la que sea, hay que preguntar, ¿verdad? Para si tenemos duda. Entonces, vamos a continuar y vamos a leer para seguir confirmando la importancia de los nombres. Vamos a continuar y en el libro de Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 17 al 21. Capítulo 2. Fíjense lo que dice aquí el verso 17 al 21. Vamos a leer hasta el 21. Dice, y en los postreros días, dice Yahweh, ¿cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo ya son postreros días. Dice, y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi rúa, mal llamado espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueño. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa, mal llamado espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Adón, mal llamado Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel, fíjense bien, aquí nos vamos a enfocar en el verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Adón, mal llamado Señor, será salvo. El que invocare el nombre, no el Jesús, no el Jehová, el nombre de verdadero de nuestro Padre. Si alguien se llama Pedro, no le vas a decir Juan, ¿verdad? O Peter. Si alguien se llama Pedro, en inglés le vas a decir Peter. No, ese no es el nombre. Ese es un apodo. El nombre, hay un solo nombre en el que hay salvación, ¿verdad? Y es el nombre de Yahshua. Entonces, esto es importante. Seguimos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer el verso 12. Y dice así. Dice, y fíjese lo que le estoy diciendo, por eso es importante que en ningún otro nombre hay salvación. Capítulo 4 del libro de Hechos, verso 12. Y en ningún otro, fíjense bien, les voy a leer desde el 11. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Porque Yahshua fue rechazado por su pueblo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjense bien, esto es bien importante, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay otro nombre, ¿verdad? Más que Yahshua. Si él dijera aquí, ¿verdad? Porque hay más nombres, ¿verdad? Que les di a los hombres, en los cuales hay salvación. Bueno, pues quizás ahí tuviera razón, ¿verdad? Los cristianos y los católicos y todo lo demás. Pero no, aquí te habla que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Es importantísimo este capítulo 4, verso 12 del libro de Hechos. Importantísimo. Seguimos en el libro de Hechos, en el mismo capítulo, en el verso 17. Fíjense lo que dice. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno, fíjense bien, a hombre alguno en este nombre. Es decir, a Pedro y Juan, ¿verdad? Ellos ya una vez, este libro de Hechos fue escrito, el libro de Hechos fue escrito ya después de que Yahshua había fallecido, ¿verdad? Y había resucitado, por supuesto. Entonces Pedro y Juan eran dos de los apóstoles que anduvieron como guerreros dando la palabra de nuestro Padre, compartiendo el mensaje, ¿verdad? Entonces, por ahí Pedro y Juan, antes de entrar al templo, que todavía existía, porque el templo fue destruido hasta el año 70, después de la muerte y resurrección de Yahshua, sanaron a un paralítico, ¿verdad? A Pedro y Juan. Entonces, por la gente, ¿verdad? Les empezó a seguir muchísima gente, porque pues ya hacían sanaciones, hacían milagros, ¿verdad? Entonces, eso no les pareció también a los fariseos. Entonces, los fariseos los persiguieron y los apresaron primera vez. Pero como no había delito que perseguir, bueno, dijeron ellos. Fíjense lo que dijo el Sanedrín. El Sanedrín era el concilio en aquellos tiempos, era el gobierno, le llaman ellos gobierno religioso de aquellos tiempos, que eran los fariseos. El gobierno religioso, el gobierno civil, era pues el gobierno político de los soldados y todo eso, ¿no? Entonces, pero el gobierno religioso se juntaban, que era el Sanedrín, que le llaman en griego, que en realidad se llama concilio, ¿verdad? Se reunían y ahí platicaban que qué pasaba con estos apóstoles, o sea, por qué, o sea, todo lo que hacían y seguían predicando en el nombre de Yahshua. Yahshua por eso lo mataron, por eso lo sacrificaron, porque él dijo que era el hijo de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces, por eso a él lo sacrificaron. Entonces, a la primera vez que agarraron a Pedro y a Juan, a eso se refiere este verso, ¿verdad? Por eso dice aquí, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, no querían que los fariseos no querían que los apóstoles dieran el mensaje de Yahshua, ¿verdad? No querían los fariseos porque iban porque mucha gente estaba creyendo y ellos no querían eso, ¿verdad? Entonces, porque ellos no creían, acuérdense, los fariseos no creían en el Mashiach, o sea, no creyeron y no creen hasta la fecha, hasta el día de hoy, no creen en Yahshua, que él haya sido el Mashiach, el Mesías que le llaman. Entonces no creían en aquel tiempo y no creen ahora tampoco que él haya sido el Mashiach. Entonces, desde ahí, por eso metieron a la cárcel a Pedro y a Juan. Pero como no les pudieron hacer nada, no les pudieron comprobar nada, lo soltaron. Pero sin embargo le dijeron, dice, amenacémosle, fíjense lo que dijeron, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Yahshua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran hablado en el nombre de Jesús, no hubieran tenido problema, porque era el Dios pagano que adoraban los romanos y los griegos. Entonces, si ellos, imagínense que hubieran dado las pláticas o las prédicas o la enseñanza a nombre de Jesús, pues los romanos felices, ¿no? Porque era el Dios que adoraban ellos. Pero sin embargo, no. Como era Yahshua, pues ni los romanos ni los fariseos estaban de acuerdo. Vámonos al verso 19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a Yahweh.
¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a obedecer a ellos? Si el mandato de nuestro Padre, Yahweh, ese es el que le dio a ellos y es el que nos lo da, el mismo mandato nos lo da a nosotros, que nosotros publiquemos el nombre de Yahshua, que lo demos a conocer, ¿verdad? Entonces, también nos lo da el mandato a nosotros, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, también en el mismo verso, en el 18 dice, y llamándolos, les intimaron, fíjense bien, cuando ya los iban a soltar, les amenazaron que no vuelvan a dar, que no vuelvan a hablarle a ningún hombre de ese nombre, o sea, el nombre de Yahshua. Y llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua. O sea, le dijeron, párenle, no hablen, ya no vuelvan a hablar ese nombre. Les prohibieron. Entonces, para que vean la importancia, ¿quiénes enseñaban los apóstoles? El nombre de Yahshua. Entonces, aquí está bien claro. Aquí está bien claro y es importante que ustedes les llegue este mensaje y lo entiendan y lo comprendan perfectamente. Vamos ahora al capítulo 18 del mismo libro de Hechos. Capítulo 18, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Toda la importancia la importancia y pues en sí la verdad, que todo fue en el nombre de Yahshua y no en lo que dicen las religiones cristianas, ¿no? Llámese católicas, evangélicas, pentecostés, de todo. Vamos a leer el 18, capítulo 18, verso 15 del libro de Hechos, dice, pero si son aquí, porque ellos los volvieron a prender, ¿verdad? Los volvieron a agarrar por segunda ocasión y les volvieron a soltar. Pero ya en el capítulo 18 está hablando ya de Pablo, de Saúl de Tarso, mal llamado Pablo también, porque Pablo significa enano, pero Saúl significa grande, el grande. Entonces, vamos a ver el 18:15, ¿no? Capítulo 18, verso 15 dice, pero si son cuestiones de palabras, porque a Pablo también lo aprendieron lo llevaron ante el tribunal. Y aquí estaba explicando, pues, el juez en aquellos tiempos, el mentado Galión, procónsul de Acaya, de la ciudad de Acaya. Él estaba, pues, de alguna manera el juez en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso él dijo, él no le encontraba también a Pablo, a Saúl de Tarso, no le encontraba ningún delito, porque por eso él dijo, dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, fíjense en la importancia, porque aquí hermanos, hermanas, a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vean, aquí el pleito ha sido el nombre. El pleito siempre ha sido de hace 3,000 años, 4,000 años, el pleito ha sido siempre el nombre de nuestro Padre, que han querido borrarlo de la faz de la tierra. No han podido y no van a poder, porque todavía existimos el remanente fiel de nuestro Padre, que vamos a seguir dando vamos a seguir transmitiendo el mensaje de los nombres verdaderos. Siempre ha sido del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues ya lo conocemos, Satanás, ¿no? Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. Él ha engañado, él se ha encargado, pues es el engañador, es el acusador, así se le conoce. Entonces él ha engañado a mucho pueblo, a mucha gente, que hasta la fecha sigue engañando, ¿verdad? Entonces él, fíjense cómo ha engañado para tratar de borrar, de que la gente se pierda, porque el objetivo de él es que la gente se pierda, que no se salven esas almas. Ese es el objetivo de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Trata de borrar el nombre
de cambiarle, engañar a la gente, por ejemplo ahorita como decirle al cristiano, no, no pasa nada, que acabo si yo oro, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, pues nuestro Padre sabe que lo hacemos a Él, en nuestro corazón sabe nuestro Padre que es a Él, aunque le estemos adorando a Jesucristo. Eso no es así. Ese es el engaño que Satanás ha metido subliminalmente a las mentes, fíjense bien, de todo el católico cristiano evangélico. A todos ellos. Ellos creen que con Jesucristo, como Jesús es en español, así lo dicen. Creen que nuestro Padre les va a escuchar. Pues ¿cómo le va a escuchar? Oye, todo esto tiene lógica, tan sencillo. Si usted se llama Pedro y va por las calles y alguien le grita, Juan, Juan, ¿usted voltearía? Pues claro que no va a voltear porque usted no se llama Juan. En cambio se le dicen, Pedro, Pedro, pues usted sí va a voltear porque va a decir, oh, me están llamando a mí. ¿Verdad? Entonces, es tan sencillo como eso. No más que no lo quieren entender así porque cayeron en el engaño. Y siguen engañados. Y cada vez que se meten a esa doctrina, crece más el engaño en ellos. Y entre más se meten a la oscuridad, pues más difícil es para salir a la luz, ¿verdad? Es un camino de oscuridad donde andan ellos. Entre más se meten a la doctrina, más les convencen a ellos del engaño y pues se alejan más de la verdad. Entonces, por eso muchas veces alguien que tiene ya muchos años en el cristianismo, ¿verdad? Conociendo el cristianismo, es más difícil hacerlo recapacitar, ¿verdad? Y que dé marcha atrás, pues, de que está en un error. Ellos están seguros que están en la verdad. Ellos es muy difícil sacarlos. Ellos juran y perjuran que para ellos así es y están en la verdad. Pero vean aquí es contundente el libro de Hechos, lo que les estoy leyendo, el capítulo 18-15. Fíjense lo que dice este mentado Galión, procónsul de Acaya, que era uno de los jueces, ¿verdad? Y estaba escuchando a Shaul y él no encontraba delito alguno. Por eso él dice, pero si son, fíjense bien lo que dice este procónsul Galión, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, fíjense bien, y de nombres y de vuestra ley, o sea, de vuestra Torá, le dice a los fariseos, vedlo vosotros, les dice a los fariseos, véanlo ustedes, porque eso no tiene nada que ver con la ley, ahora sí que la ley civil. Eso es de la ley religiosa, le dicen ellos. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas, les dice el Galión. O sea, él no quería ser juez, ¿verdad? De si mencionar a Yahshua, si mencionar a Jesús, él no se quería meter en la cuestión religiosa, este Galión, ¿verdad? Entonces, vean cómo está tan contundente, pues. ¿Verdad? ¿Cómo está este mensaje que nos está dando nuestro Padre, que nos lo está revelando para que ustedes lo conozcan? Y ahora vamos al capítulo 21 bueno, aquí me pasé el capítulo, pero vamos al capítulo 9 también de Hechos. El capítulo 9 de Hechos, me lo pasé, me fui hasta allá, pero vamos a leer el capítulo 9 para confirmar todo esto que estamos diciendo. El capítulo 9... verso 14 al 16, dice así, del 14 al 16. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales Cohenim, mal llamados sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjese lo que estaba diciendo aquí Pablo también. El Adón, el Señor dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Esto lo dice cuando Shaul, acuérdense la historia de Shaul de Tarso, Pablo, mal llamado, cuando iba a la ciudad de Damasco, en persecución de los apóstoles y de toda la gente que creyera en Yahshua. Él les perseguía. Cuando iba, acuérdense que se cayó del caballo, y fue cuando se le apareció Yahshua y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Acuérdense, y perdió la vista. Y llegó hasta Damasco, ahí lo dejaron en una casa abandonada, los
Él era el jefe, de hecho, sus seguidores ahí lo dejaron. Y de ahí Yahshua mandó a un seguidor de él, que es creo que Ananías, a que le hiciera la inmersión, ¿verdad? A Shaulo, a Pablo, y también le diera pues también la vista, a recuperar a la vista. Por eso le dice Ananías a Yahshua en la revelación, le dice: oye, Adón, pero si él perseguía, él nos persigue para matarnos y todo. Pero Yahshua le dice, y aún aquí tiene autoridad de los, o sea, que Shaul de Tarso traía autoridad de los sacerdotes, fariseos y de los romanos para perseguir a los apóstoles. Dice, para prender, que traía autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, el nombre de Yahshua. Bueno, perdón, pasó un carro aquí y ya Pero dice el 15, verso 15, dice, el Adón le dijo, o sea, Yahshua, ve, porque, fíjense lo que le dice a Ananías, ve, porque estaba mandando a Ananías con Shaul de Tarso para que le hiciera la inmersión y pudiera ver. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. O sea, Shaul de Tarso, Pablo, era instrumento escogido de Yahshua para llevar su nombre, el nombre de Yahshua, en presencia de los gentiles, que somos nosotros, el pueblo disperso por el mundo, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean qué contundencia lo que le dice Yahshua. Todo es por el nombre, para que vean que el pleito siempre ha sido por el nombre, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo ahora, el capítulo 15. El capítulo 15, porque me pasé hasta el 18, pero el capítulo 15, verso 14 al 18, ¿verdad? Verso 14 al 18. 14 al 18, que dice, a ver, vamos a ver, 14 dice así, Simón Pedro, acuérdense que Pedro es un apodo nada más, él en realidad su nombre era Simón Caifa, por eso su nombre verdadero. Dice, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles, o sea, a nosotros, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para su nombre. Fíjense qué importante es eso. Aquí nos los vuelve a confirmar, ¿verdad? En el verso 14. Seguimos con el verso 15 del mismo capítulo 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el templo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Adón, al Señor mal llamado, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo esto lo hace conocer desde tiempos antiguos. Es lo que les digo, no es nada nuevo. Este mensaje que yo les estoy dando, bueno, que nuestro Padre nos está dando a nosotros, ¿verdad? Y que me da la oportunidad a mí de explicárselos o de comunicárselos, ¿verdad? No es un mensaje nuevo, como lo quiere ver la católica o el cristiano. Este es un mensaje antiguo, aquí lo está diciendo Yahshua. Dice el Adón, miren, dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Los profetas, nuestro Padre siempre nos ha hablado a través de los profetas. Siempre nos los ha hablado. Es decir, todo lo que ahorita, la venida de Yahshua,
todo lo que está sucediendo. Perdón, ahí una disculpa, ¿no? Porque me entró una llamada ahorita que estoy aquí hablando, ¿verdad? Dando el mensaje. Bueno, ya les leí el capítulo 15 del verso 14 al 18. Vamos a leer el capítulo 21 también de Hechos, ¿verdad? En el mismo libro de Hechos, para que vean la importancia del nombre, ¿verdad? Pues nada más échenle poquita vista, ¿verdad? El pleito ha sido siempre el nombre. Se han matado por el nombre. Mataron a Yahshua por el nombre. A los apóstoles y a todos los creyentes han sido perseguidos por causa del nombre. Imagínense ustedes cómo no va a tener la importancia el nombre. ¿Cómo le vas a restar importancia y decir, no le llamo Jesús y que acabo él sabe que le estoy hablando a él? Es mentira. Él no le va a escuchar. Por eso ya leímos, acuérdense que le leí Mateo 7, capítulo 7 del verso 21 al 23, que dice que no todo el que le llame Adón, Señor, Señor, ¿verdad? Se los voy a leer para confirmarlo, para confirmarlo mejor. En Mateo 7 del verso 21, mire, se lo voy a leer, dice, no todo el que me dice Adón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, por eso dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes le van a decir en aquel día? Los cristianos, los católicos, los evangélicos. Dice, Señor, Señor, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, fíjense, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque él dice que nunca os conocí, porque nunca le hablaron a su nombre. Ellos adoraron a otro nombre, al cual creyeron en el otro nombre. Por eso Yahshua nunca les conoció, porque no le hablaron con su nombre. Este es el mensaje que nos está dando en este capítulo 7, versos 21 al 23. Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Increíble, vean qué tremendo está eso, ¿verdad? Y cómo nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Porque yo siento que ahí hay mucho pueblo de nuestro Padre, tarde o temprano les va a llegar su llamado, ¿verdad? Y tienen que regresar a este camino. Bueno, el capítulo 21 de Hechos, que dice, Hechos, verso 13, dice así, entonces Saulo de Tarso, Pablo, respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, llamada Jerusalén, por el nombre del Adón Yahshua HaMashiach. Él estaba dispuesto, dice, a morir por el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ven, tremendo, increíble la fe emuná de Pablo, ¿verdad? Y la convicción y la determinación de anunciar el nombre de Yahshua. Él estaba dispuesto hasta morir por anunciar el nombre de nuestro maestro Yahshua y de nuestro Padre Yahweh Sebaot. Vamos a leer un poquito más. Nos vamos a ir a Filipenses para seguir confirmando todo esto. Nos vamos a ir a Filipenses, ¿verdad? Vamos por aquí, al libro de Filipenses. A ver si no tardo en Filipenses capítulo 2, verso 9. Fíjense lo que dice. Por lo cual, dice, Yahweh también le exaltó hasta lo alto y le dio un nombre. Nuestro Padre Yahweh, a Yahshua, le dio un nombre que es sobre todo
nombre, que es sobre todo nombre. Ya les dije que sobre todo, ¿qué significa? Sobre significa es arriba de todo nombre. Es decir, nadie aquí en la tierra puede llevar el nombre de Yahshua y el nombre de Yahweh. Nadie, porque es un nombre que está encima de todos. Esos nombres no son dados a los hombres, por lo tanto no lo pueden llevar. Son nombres superiores a nosotros, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 9. Y vamos a leer también Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos, aquí lo tengo. Espérame un poquito. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a buscar el capítulo 4, verso 14. Fíjense lo que dice el verso 14 de Primera de Pedro. Dice: si sois vituperados por el nombre de Machía, si sois vituperados, ¿qué quiere decir vituperados? Que si son tribulados o afligidos, ¿verdad? Por el nombre de nuestro Machía, que es Yahshua, sois bienaventurados, es decir, son bendecidos los que son vituperados, o sea, los que sufrimos, los que sufrimos nosotros al seguir a Yahshua, no es como dicen los católicos o los cristianos, ¿verdad? Que ya llegas aquí y ya te hacen millonario, ¿no? Ya le pides a Dios una casa y te la da, le pides dinero y te lo da. Eso es mentira, eso es mentira. Este camino es de purificación. Y hablando de purificación de todo, purificación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema de aquí materialista. Todo eso es purificación. Y por eso dice Pablo, Shaul, o aquí en Primera de Pedro, que si somos vituperados, es decir, afligidos por el enemigo, porque el enemigo no le va a gustar que vengamos a Yahshua. El enemigo nos va a atacar, y nos va a atacar por el lado del dinero, nos va a atacar por el lado quizás de alguna enfermedad, quizás de algún problema más, ¿verdad? Entonces, eso se refiere cuando dice Pedro que si soy vituperado, dice, por el nombre del Machía, Yahshua HaMachía, soy bendecidos, porque el honroso Ruah, mal llamado Espíritu de Yahweh, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es exaltado. Aleluya. Precioso, precioso. Ahorita les voy a explicar un poquito más, pero vamos a leer Primera de Juan 2, capítulo 2. Vamos a ver, vamos a ir a Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Verso 12. Fíjense lo que dice aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, eso le dice Juan, Juan a la congregación, ¿no? A la casa de Israel, a los gentiles que somos nosotros, a las ovejitas perdidas, ¿no? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por quién? ¿Por quién es perdonado los pecados? Por su nombre. ¿A quién? ¿Ellos a quién predicaban? A Yahshua. A Yahshua. Ya se los expliqué. Nunca a Jesús. Nunca a Jesús. El nombre por el cual fueron perseguidos ellos, mataron a Yahshua, ha sido por el nombre. Por el verdadero nombre. Al cual el enemigo, Satanás, Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua, ha querido borrarlo de la faz de la tierra y no ha podido y no va a poder, ¿verdad? Vamos a leer también lo que es Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 al 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense aquí lo importante